Hola, continuando con nuestro taller de control de calidad, hoy vamos a ver el tema número 7 correspondiente a los procesos de validación tanto de métodos analíticos como de procesos industriales. Vamos a ver. Iniciamos con algunas definiciones importantes. Número 1, ¿qué es validar? Validar simplemente es verificar. Verificar que algo cumple o no con los requisitos legales o los requisitos establecidos para algún efecto. Entonces, cuando hablamos de validar métodos analíticos, como lo dice por acá, vamos a señalar, cuando hablamos de validar métodos analíticos es la confirmación o la verificación mediante examen o suministro de evidencia objetiva que se cumplen con los requisitos particulares para un proceso o un uso específico. Esa definición es de acuerdo a la norma ISO 8402. También existe la validación de procesos industriales, o este tema trata sobre los dos tipos de validación, tanto de métodos como de procesos industriales. En el caso de procesos industriales está asociada más bien a la recopilación y evaluación de datos durante todo el ciclo de vida de un producto. Incluye desde la etapa de diseño del proceso hasta la producción comercial. Entonces, en ambos casos se trata de verificar, recopilar evidencia para ver si ese proceso o ese método cumple con los requisitos previamente establecidos para su propósito. Ahora bien, veamos un poco de detalle en cuanto a la validación de procesos industriales. Luego vamos a ver lo de métodos analíticos. En cuanto a la validación de procesos industriales, esto se hace durante todo el ciclo de vida del producto y se divide en tres etapas. Esto según la guía para validación de procesos de la FDA publicada en 2011 y en el anexo 3 del informe técnico 49 de la Organización Mundial para la Salud publicado en el año 2015. Esas etapas son la número 1, diseño del proceso. Ahí se valida todo lo que es el diseño del proceso, la calificación del proceso y luego en la última etapa la verificación continua del proceso. Entonces, la validación se puede hacer en los procesos industriales en estas tres etapas. Bien, como ya mencionamos, la validación de procesos industriales inicia con una etapa 1, es la que se realiza el diseño del proceso. Durante esta etapa se debe comprender el proceso de fabricación para identificar los pasos críticos y también los parámetros críticos de ese proceso. Luego se debe seguir un enfoque de evaluación de riesgo. ¿Para qué cosa? Para determinar el alcance y la medida en que los procesos y la variabilidad del mismo puede afectar la calidad del producto. Es importante también abarcar el diseño de experimentos durante el diseño del proceso, ¿verdad? El desarrollo del proceso como tal, la fabricación de los productos para su uso en ensayos clínicos o en ensayos en general. La fabricación de lotes a escala piloto y la posible transferencia de tecnología. Esto es útil, la transferencia de tecnología, para poder disponer de un diagrama de flujo que describa todas las operaciones y los controles en el proceso que se va a validar. En la segunda etapa de la validación de procesos industriales se realiza la calificación del proceso. Durante esta etapa se confirma la reproducibilidad del proceso a escala comercial. Se debe llevar a cabo las calificaciones tanto de equipos, de áreas y de servicios, que incluyen todo el proceso. Dentro del protocolo de clasificación o de calificación, se deben incluir los siguientes aspectos: la descripción del proceso y la estrategia de verificación, el número de lotes a validar, el tipo de prueba o monitoreo que se va a realizar, los criterios para la aceptación,
que se aplicarán, ¿no? Por supuesto, y cómo se evaluarán los datos y las acciones a tomar. Todo esto incluye entonces la calificación del proceso a validar. La tercera etapa es la verificación continua del proceso, es la validación como tal. En esta etapa, se debe monitorear la calidad del producto de los lotes comerciales después de completar todo lo que es la etapa número 1 y la etapa número 2 referentes al diseño y a la calificación del proceso. Esto es lo que va a proporcionar la evidencia de que se mantiene un estado de control durante todo el ciclo de vida del producto, y a eso se refiere una validación de proceso, que se da durante todo el ciclo de vida del producto. En esta etapa se recopilan los siguientes resultados: la calidad de los materiales y los componentes recibidos, los resultados del producto terminado en cuanto a calidad, las no conformidades, los atributos críticos de la calidad y los parámetros críticos de proceso. Todo ello con la finalidad de evaluar las tendencias del proceso. Y se pueden utilizar para ello aplicaciones que existen de tecnología analítica de procesos y control estadístico multivariable. Todas ellas se utilizan para realizar este tipo de validaciones. ¿Okay? Además, se debe analizar el rendimiento del proceso y se debe controlar la variabilidad entre los lotes. La información constante sobre la calidad del producto y el rendimiento del proceso es una característica esencial del mantenimiento del mismo. Entonces, se debe hacer de manera continua. Y finalmente, lo que se debe demostrar es que el proceso es capaz de entregar continuamente un producto que cumple con las especificaciones y atributos de calidad predeterminados. Entonces, eso justamente es el resultado de la validación. O sea, la validación debe garantizar, un proceso validado debe garantizar que continuamente un producto cumple con las especificaciones y los atributos de calidad. Se debe generar datos de validación del proceso para todos los productos con la finalidad, como ya lo dije, de demostrar la adecuación del proceso a la fabricación de ese producto o ese servicio en particular. Ahora veamos la validación de los métodos analíticos. Esto es un poco distinto a lo que son la validación de procesos. En la validación de los métodos analíticos se debe definir una necesidad analítica, es decir, debe haber un problema analítico a resolver para que luego se pueda validar el método que se utilice para dar respuesta a esa necesidad analítica. Esto implica determinar las capacidades de desempeño del método en cuestión. Estas capacidades de desempeño se dan en cuanto a los equipos, no se miden en cuanto a los equipos y en cuanto al operador del método. Cuando hablamos de equipo nos referimos a las capacidades de desempeño que esté dentro de especificaciones, que esté trabajando correctamente y que también estén calibrados. Estas serían una de las capacidades de desempeño que se evalúan dentro del equipo. Ya vamos a ver cuál es la estadística que se mide para ello. Cuando hablamos del operador, se refiere a que esté técnicamente competente para hacer ese análisis, que posea el conocimiento y que sea capaz de tomar decisiones de acuerdo a los resultados. Ahora bien, ¿cuándo deben validarse los métodos analíticos? Los métodos analíticos se recomienda que se validen siempre cuando sea un método nuevo o cuando es un método que ya está establecido, pero va a ser utilizado en un nuevo problema, se va a extender y se va a utilizar en un nuevo problema analítico. También se debe validar cuando un método está cambiando con el tiempo, que se evalúa algún parámetro de desempeño como la reproducibilidad, la repetibilidad, etcétera, y este parámetro haya variado con el tiempo, entonces se debe hacer la revalidación de ese método.
También se valida un método analítico cuando este método establecido está siendo usado en un laboratorio diferente o con un analista diferente o con instrumentos diferentes. Y también se puede validar los métodos analíticos cuando se desea demostrar la equivalencia entre dos métodos, es decir, un método nuevo versus un método de referencia. En todos esos casos, pues eh, se recomienda hacer una validación del método. ¿Cómo deben validarse los métodos? ¿Qué hay que hacer? Para validar un método analítico deben seguirse los siguientes pasos. Número 1. Se debe decidir quién lleva a cabo la validación, o sea, cuál es el laboratorio responsable que debe hacerse cargo de la validación de ese método. Generalmente es el laboratorio que va a realizar el análisis, ¿no? O que se va a encargar de realizar esas pruebas, ¿no? Decidir el grado de validación, es decir cuáles son los parámetros de desempeño que se van a determinar, ya vamos a ver cuáles son esos parámetros de desempeño, los costos asociados, el tiempo, etcétera, todo lo relacionado a el grado de validación o al alcance de la validación. También debe incluir el desarrollo del método como tal, ¿no? Entonces, si es un método, por ejemplo, para la determinación de hierro en sangre, entonces nosotros podemos buscar en la literatura y adaptar un método ya existente o tomar algunas ideas que se tengan de cómo hacer el análisis, ideas burdas que dice acá, o aplicar algunas experiencias previas y se desarrolla, se escribe el método y se prueba y se ve que funciona el método. Luego, entonces es que se va a hacer la validación. Para ello deben determinarse los parámetros de desempeño. Yo aquí le pongo un doble asterisco porque vamos a ver cuáles son esos parámetros de desempeño en la próxima lámina, que son los que se determinan para hacer la validación. Vamos a ver que son muchos, pero que depende del grado, como decía aquí en el apartado B, uno decide cuál es el nivel o el grado de validación que se requiere de acuerdo a la utilidad que se le va a dar a ese método o a la necesidad analítica del método. Luego, al final, se elabora el protocolo de validación y se lleva a cabo. En esta próxima lámina, como les dije, entonces están estos parámetros de desempeño. ¿Cuáles son? Generalmente no son los únicos, pero los más utilizados son los siguientes. Es la confirmación de la identidad y selectividad, depende del analito. Entonces, ahí está la prueba de identidad y selectividad. Se determina también el límite de detección, se determina el límite de cuantificación, si es un método cuantitativo, en general la mayoría son, ¿verdad? Se determina el intervalo de trabajo, el intervalo lineal, que generalmente se hace con la curva de calibración, se determina la exactitud del método, la precisión del método, la repetibilidad, la reproducibilidad, la incertidumbre de la medición, la sensibilidad, la robustez y la recuperación. Hay ecuaciones estadísticas para determinar cada uno de estos parámetros de desempeño. Pero como les dije antes, el analista, dependiendo de la necesidad analítica, determina cuáles son los parámetros de desempeño. No siempre son todos, son algunos. Generalmente es el límite de detección, por ejemplo, si es un método analítico instrumental. Es interesante determinar el límite de detección, el límite de cuantificación de ese método. La precisión, la exactitud, la repetibilidad, la reproducibilidad en general son las que más se hacen. La sensibilidad, que tiene que ver con la curva de calibración. Entonces, a eso es lo que se refiere la validación de métodos analíticos. Y también hay un término o una definición importante a tomar en cuenta, que es la revalidación. La revalidación es necesaria para tener la seguridad de que los cambios en un proceso o en el ambiente o durante el tiempo en un método que sean o no intencionales no perjudican las características del proceso o del método ni por supuesto la calidad del producto. Entonces siempre se estipulan procesos para hacer revalidación, tanto de métodos analíticos como de procesos. ¿Okay? La revalidación se puede dividir en dos categorías generales, que son la revalidación después de cualquier cambio
que repercuta en la calidad del producto, o también la revalidación periódica que se efectúa a intervalos programados, de acuerdo a las características del proceso o del método. Entonces, esto es todo lo que se refiere a la validación de manera bastante general. Cuando se va a realizar una validación específica para un método o para un proceso, entonces hay que hacer un estudio más detallado del proceso como tal o del método como tal.